Entonces, igual antes de empezar, me gustaría saber si quedaron dudas de la vez pasada, ya que ahorita vamos a continuar con Amós. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas. Vamos a ver si esto se levanta, no se va a levantar, ahí lo dejamos. Bueno, la vez anterior habíamos explicado justamente este cuadro que aquí aparece. No sé si igual todos lo recuerdan, o por ejemplo, sé que ahorita vinieron algunas personas nuevas. Pero igual no sé si vieron el video la vez pasada, si no igual podemos hacer como un repaso de lo que vimos en Amós. Lo quise ver, pero o sea, está así, todo se corta. ¿Todo se corta? Sí. Ah, pues... Bueno, pues vamos a repasar rápidamente lo que vimos la vez pasada. Lo hablamos un poquito rápido. Bueno, vamos a dejar desde acá. Cuanto a la información general de Amós, habíamos dicho, voy a agarrar esto, Amós es profeta del reino del sur, y Amós va a predicar al reino del norte. De hecho, la forma en la cual empieza el libro de Amós es diciendo Amós, y una de las cosas que dice es que es pastor de Tecoa. Entonces, no sabemos, algunos dicen, bueno, era un pastor pobre, porque en sí los pastores no eran muy adinerados, que digamos, aunque la palabra que se utiliza parece hacer referencia a alguien que sí tenía como ganado. Independientemente de si era pobre o no Amós, el punto o el meollo del asunto es de que él es profeta del sur y él va a tener que ir a predicar al norte. Todos lo sabemos porque es una fricción que se mantiene hasta los tiempos de Jesús. Ya en el Nuevo Testamento, judíos y samaritanos no se llevan. Y el detalle está en que los del reino del norte son los que posteriormente, o algunos de los del norte, llegaron a ser los samaritanos. Entonces, vamos a tener una persona representante de un pueblo con el cual tenían conflicto los israelitas o los del reino del norte, y él es el que les va a ir a predicar. Mencionamos rápidamente división del reino del norte, reino del sur y de Judá a Israel. Así que Dios va a llamar a un hombre que, digamos que políticamente hablando, a lo mejor no era el más idóneo para hablar con ellos, pero así es Dios, va a hacer las cosas fuera de nuestros esquemas. Y una de las cosas que va a decir Amós cuando va a predicarle a los israelitas es lo que tenemos aquí. Dice, Jehová rugirá desde Sión. Entonces, no sé si recuerdan qué es Sión o qué lugar es Sión. Okay. Sión es Jerusalén. Entonces, una vez más, Amós viene del sur, va al norte, y una de las cosas que va a decir es, Dios va a rugir desde Sión, desde Jerusalén. Una vez más, lenguaje políticamente no correcto. O sea, ¿cuán políticamente correcto es decir esto si va a predicar al norte? ¿En dónde tenían los del norte su templo o su lugar de adoración? Lo tenían en Betel. Entonces, si Amós quisiera congraciarse con los del norte, pues él hubiera dicho, Señor va a hablar desde Betel. Pero él no va a decir que Dios va a hablar desde Betel, porque ese no es el lugar en donde Dios decidió morar. Entonces, Amós va a empezar este mensaje, no le va a importar si es políticamente correcto, aunque la estrategia que va a utilizar, digamos de que esa sí es un poquito, o podríamos considerar políticamente correcta en el sentido de que primero va a hablar de los enemigos de Israel y después va a darles duro. ¿Cuál es la estrategia que va a utilizar Amós en su predicación? Muy parecido a lo que encontramos cuando Natán va a confrontar a David. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 11, tenemos que David peca con Betsabé, manda a matar a Urías, y obviamente Dios no se va a hacer de vista gorda con el pecado de David, así que Dios manda a Natán. Y no sé si recuerdan qué es lo que hace Natán para que entonces sea escuchado él por David. Él busca hacer ¿qué? Ok, sí, lo manda a reflexionar y de alguna manera va a hacer de que David siente empatía por la situación. ¿En qué sentido? Bueno, dice, Jehová envió a Natán
a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Ahora, ¿quién es el rico en la historia? Pues David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, y este vive Jehová hasta cierto punto es un tipo de como juramento, ¿no? Que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora, David llega a sentir como empatía por la situación, en el sentido, lo que está pasando aquí es una injusticia. Entonces, una vez de que David con sus propias palabras se ha condenado, dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Y cuando seguimos leyendo la narrativa, ciertamente, David pagó por su pecado, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y luego dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces, primero David va a sentir esa empatía con la situación. David obviamente no sabe que va a hablar de él, o por lo menos no se la ve venir, y entonces una vez de que David ya ha dictado su sentencia, o ha declarado lo que es una opinión correcta en cuanto a lo que acaba de pasar, es una injusticia, entonces Natán va a decir, ok, tú has hecho esto, tú pecaste. Y esto es exactamente lo que va a hacer Amós. Entonces, Amós, ya dijimos, es de Judá, él va a predicar a Israel. Vamos a darnos cuenta que Amós es bien duro y a veces muy sarcástico también. Entonces, va a hablar con los de Israel, y si bien a primeras vamos a darnos cuenta que no es tan políticamente correcto, va a hacer esto que hace Natán en ese sentido, de que David va a sentir empatía. Ahora, sabemos de que no es Amós, en realidad es el mensaje que Dios está dando. Ahora, Amós va a hablar de distintas naciones. Va a hacer mención, por ejemplo, de Damasco, ahí lo estamos ubicando en el mapa. Va a hacer mención de Gaza. Gaza hace mención a los filisteos, que eran amigos de los israelitas. Entonces, aquí tenemos a los del norte. Va a mencionar un montón de pueblos que colindan con Israel, o que son vecinos, y que políticamente hablando siempre tuvieron conflictos. Entonces, los de Damasco obviamente siempre tuvieron conflictos con los israelitas, como con todos los países fronterizos. Hasta el día de hoy pasa así, ¿no? Entonces, problema con los de Gaza. Los de Gaza son los filisteos. ¿Tuvo problema Israel siempre con los filisteos? Sí, Israel siempre tuvo problema con los filisteos. Amós va a hablar juicio contra los de Tiro. También tuvieron problema con los de Tiro. Va a mencionar a los de Edom. No sé si recuerdan quiénes son los edomitas. Ok, son los descendientes de Saúl. ¿Tuvo problemas Israel con los edomitas? Sí. De hecho, cuando iban cruzando por el desierto, los edomitas no les dejaron cruzar por su tierra. Tuvieron que dar la vuelta. Voy a ver si lo puedo rayar aquí. Tuvieron que dar la vuelta por acá. Ahí donde está, aquí. Tuvieron que dar la vuelta por acá, o sea, tuvieron que entrar al desierto y rodearlos porque los edomitas no los dejaron pasar. Y en general en toda la historia siempre tuvieron problemas. Va a hablar acerca de Moab, va a hablar acerca de Edom y también va a hablar acerca de los de Judá. ¿Tenía problema Israel con Judá? Sí. Es ahí donde estaba el templo de Dios, es la parte del reino que se divide
y Amós va a predicar aquí. Entonces, Amós primeramente va a hablar acerca de todos ellos. Y Amós va a hablar juicio. Por ejemplo, bueno, aquí nos vamos a adelantar un poquito. Vamos a ir al cuadro. Vamos a ver de que Amós va a hablar en contra de los de Damasco y les va a decir, trataron a la gente como cosas. ¿Por qué? Porque tuvieron guerras contra algunos del pueblo de Israel y por eso van a recibir fuego, destrucción y exilio. Y eso se cumplió en el 732 a.C. Entonces, viene un profeta, viene contigo, y lo primero que hace es empezar a profetizar que tus enemigos van a ser castigados. ¿Y tú qué dices? Amén, amén, que mis enemigos sean destruidos, que mis enemigos sean castigados. Y una de las cosas que vimos la vez pasada es que las razones por las cuales Dios va a juzgar a estos pueblos que no son judíos es porque no tuvieron un correcto trato con sus semejantes. Cuando se da el pacto con Noé, ¿qué es lo que Dios le deja a los descendientes de Noé? Les deja una ley. Ojo por ojo, diente por diente. Y técnicamente es, trata a tu prójimo bien. Ahora, ¿acorde a qué ley los va a juzgar Dios? Acorde a esta ley. No es como que estos pueblos nunca supieron nada acerca de la ley de Dios o cómo debían tratar a sus semejantes. De hecho, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Job se menciona a uno de los amigos de Job, venía de Temán. ¿Y Temán dónde es? Cerca de Edom. Así que todos ellos tenían una concepción de quién es Dios o de lo correcto. Por eso existe el código de Hammurabi, que de hecho es lo que Dios les deja. No se debería llamar el código de Hammurabi, porque en realidad Dios ya había dejado eso. A los de Gaza también los va a juzgar por tráfico de esclavos, los va a juzgar con fuego y destrucción, y bueno, esto se cumple en el 702. Entonces, ahora se habla de los filisteos. Entonces, viene Amós y va a decir, bueno, viene juicio contra los filisteos y todos los israelitas, amén, se lo merecen, perversos. Luego Amós va a seguir profetizando y ahora va a profetizar contra Tiro. ¿Y qué fue lo que hicieron los de Tiro? También tráfico de esclavos, trata de personas, podríamos decirlo para que suene como un término contemporáneo. ¿Cuál es el juicio? Fuego. Su ciudad va a ser quemada. Y bueno, esto se cumple en el 586 por ataque de los babilonios. Entonces, una vez más, Amós menciona a un enemigo de Israel, y pues yo me imagino a los israelitas, amén, que siga hablando el profeta. El profeta va a seguir hablando y ahora va a hablar en contra de los de Edom. Y cuando estudiamos el libro de Abdías, vimos cuál era el juicio que venía contra los edomitas. ¿Qué fue lo que hicieron? Atacar a su hermano por guardarle rencor. Y el libro de Abdías va a hablar acerca de cómo ellos guardaron rencor contra sus hermanos, los judíos. Abdías va a decir cómo va a destruir la arrogancia de Edom, cómo aunque ellos tenían sus ciudades en lugares altos, que ciertamente eran difíciles de destruir justamente por eso, eran técnicamente impenetrables, Dios aún así los iba a destruir. Por eso le dice, aunque fueres a lo alto, Dios de ahí te va a derribar, por haber atacado a sus hermanos. Eso lo vimos en el libro de Abdías, y dice que sus ciudades iban a ser quemadas. Y justamente ahora la ciudad de Bosra, que es lo que vimos en Abdías, y aquí nos quedamos la vez pasada. Y dijimos de que una de las formas o parte del lenguaje que Amós va a estar utilizando en los dos primeros capítulos, que es en donde va a hablar de distintos pueblos y cómo Dios va a juzgar a esos pueblos, una de las formas en las cuales va a hablar es como aquí dice en el verso 13. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo. Lo que está diciendo es, ya han pecado hasta el colmo, por eso viene juicio. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. ¿De quién está hablando? De los amonitas. Y los amonitas son primos de los israelitas. ¿Okay? Los amonitas vienen de una de las hijas
de Lot. Y bueno, ahí vivieron, y una de las cosas que dice es, fueron a atacar a los de Galaad, ¿y qué dice? Abrieron a las mujeres encinta, que de hecho es algo que también hacían los asirios. Atacaban y no tenían piedad a tal punto de abrir a las mujeres que estaban encintas, sacar a los bebés, estrellarlos contra las paredes. Y Dios va a hacer juicio contra los amonitas justamente por este acto tan inhumano que van a tener con los israelitas. Y una de las cosas que dice es, por 3 pecados y por el cuarto, no va a revocar su juicio Dios. Esto es lo que han hecho los amonitas. Ahora, tú eres israelita, a lo mejor eres de Galaad, sabes lo que hicieron los amonitas en el pasado, sabes que llegaron, mataron a las mujeres, niños, y tú escuchas que Dios va a hacer juicio con ellos, ¿y qué dices? Amén, ¿no? Ahora, por eso mismo Jonás no quería ir a Nínive. Recordemos que ya vimos Jonás. Y muy probablemente los asirios también ya habían atacado la zona norte y por eso también tenía tanto odio Jonás por ellos. Así que ahora va a hablar en contra de los amonitas. ¿Y qué es lo que les va a decir? Bueno, tomaron la vida del desvalido. Ahora, ¿esto va en contra con lo que Dios ya les había dado como ley a otros pueblos? Sí, por supuesto que sí. O por lo menos a los descendientes de Noé, que sabemos que de ahí vienen todos los pueblos. ¿Cuál va a ser el castigo? Fuego. Va a quemar sus ciudades. Ahora, recordemos esto de fuego, porque eso va a ser utilizado posteriormente por Amós para también advertirle a Israel del juicio que puede venir contra ellos, ya en los capítulos 7 y 8. ¿Cuál es el castigo que van a recibir los amonitas por esto? Amós va a hablar acerca de cautiverio. ¿Quiénes son los que los van a cautivar? Asirios y después los babilonios, que son los imperios que posteriormente van a llegar y destruir estas zonas, que es lo que ya encontramos en los profetas exílicos, cuando los babilonios llegan y destruyen, y específicamente en el 722 tenemos el cautiverio del reino del norte de Israel. Ahora, Amós no se va a quedar ahí y va a seguir mencionando otros pueblos. Todos son, históricamente hablando, enemigos de los israelitas. Son, históricamente hablando, enemigos del reino del norte. Entonces, en este sentido, Amós está creando esa empatía con los israelitas. ¿Ok? Están identificándose con el justo juicio de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Se identificó con la situación y dice, esta persona merece la muerte, merece pagar 4 veces. Entonces los israelitas están escuchando que los filisteos van a pagar, amén, Dios es justo. Van a escuchar de que los amonitas van a pagar por lo que le hicieron a las mujeres, amén, gloria a Dios, Dios es justo. Y así con todos sus enemigos, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto, una vez más, ¿quiénes son los moabitas? Son primos de los israelitas. Y por el cuarto dice, no revocaré su castigo, o sea, ya no hay vuelta atrás. Para este pueblo Dios va a dar su juicio, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ahora, nótese que no solamente va a mencionar cosas atroces que hicieron contra los israelitas. Aquí va a decir, los moabitas se pasaron con los edomitas. O sea, ahorita ni siquiera les va a mencionar un caso de Israel. Les va a mencionar en general la injusticia que han cometido y dice, quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Está hablando acerca de un maltrato que le dieron a un rey edomita, descendiente de Saúl. Ahora, nosotros entendemos de que cuando se pierde a una persona querida, se le da al cuerpo un trato especial. Por eso se hacen velorios, por eso se hacen tantas cosas cuando se pierde a una persona. Ahora, cuando se pierde al rey de un pueblo, pues obviamente era digamos, algo especial, se le va a dar un trato sagrado. A lo largo de toda la historia a los reyes siempre se les dio trato especial. Por eso tenemos incluso en la cultura egipcia cómo se construían estas grandes edificios, construcciones, las pirámides, para que entonces ahí estuvieran los cuerpos de los faraones y que luego
fueran llevados correctamente al más allá y todo el rollo. Ahora, los moabitas van a impedir que los edomitas le puedan dar una correcta sepultura a su rey. Y esto es muy importante porque Dios no va a pasar esto por alto. Entonces uno dice, oye, pero si no se tratan de los israelitas, ¿no se supone que Dios solamente va a hacer juicio contra aquellos que ataquen a su pueblo? Contra aquellos que hagan injusticia contra sus semejantes en general. Porque aquí también vamos a darnos cuenta que a los moabitas les va a hacer juicio por esto que hicieron a los edomitas. Prenderé fuego en Moab. Una vez más, el juicio es fuego. Y consumirá los palacios de Keriot. Y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces Dios va a hacer juicio contra Moab. ¿Y los israelitas? Amén. Entonces, moabitas, profanación de un cuerpo, van a profanar, no van a hacerle correcto sepelio, no van a permitir un correcto entierro a los edomitas de su rey. El castigo es fuego y destrucción, y esto se cumple, de hecho, en el 582 a.C. a manos de los babilonios. Esta información no tenemos, obviamente, por datos históricos. Sabemos de que al final Dios hizo juicio. Dios fue justo. Ahora se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque ya habló de pueblos alrededor, pero ahora va a hablar de los hermanos directos de los israelitas. Va a hablar de Judá, va a hablar del reino del norte. Pero antes de continuar, no hemos hecho lo que siempre hacemos, repasar geografía bíblica, ¿no? Entonces van a decir, por lo menos el mapa nos quedó, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, la bolita. Lo siguiente es, ¿qué primero? ¿La salchicha o la rayita? Ok, luego, ok. Geografía bíblica en 10 segundos. ¿Va? Entonces, recuerden esto siempre, porque todos los libros proféticos tienen que ver con esta geografía, ¿no? Ya luego, si quieren, le pueden hacer una manita de Anop aquí, y eso es para distinguir Egipto, ¿no? Egipto está por acá, y de hecho el pueblo cruzó el Mar Rojo por acá. Pero bueno, eso simplemente para que lo recordemos, lo vamos a estar repitiendo una y otra vez. Para el día de mañana que podamos estudiar otra cosa, igual siempre podamos estar haciendo referencia a esto. Dice, ahora sí, vamos a ver qué es lo que le dice Amós al pueblo de Judá. Dice, verso 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4. Sigue haciendo lo mismo. El pecado de este pueblo ha llegado hasta su colmo. No revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ahora, en el caso de Judá, nos vamos a dar cuenta de que Dios va a juzgar a los del reino del sur por la ley específicamente. No cumplieron la ley. Ellos tenían una ley como no la tuvo ningún otro pueblo. Si bien los otros pueblos tuvieron conciencia general en cuanto a cómo debían tratar a sus prójimos, Dios les dio información muy específica a los judíos y ellos tenían que guardar esta ley. Dice, porque menospreciaron, dice, la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Aquí ya la cosa va un poco diferente, porque tuvieron en poco la ley de Dios. Ahora, esto es muy importante. En Levítico, capítulos 9 y 10, nosotros tenemos una historia muy interesante. ¿Alguien podría buscar la historia de quiénes es? Ajá, es de Nadab y Abiú. ¿Y quiénes eran ellos? Okay, eran sacerdotes hijos de
De Aarón. Sí, ¿eran Nadab y Abiú o Ofni y Fines? ¿Perdón? Ok, eran hijos de Aarón. Sí, pero no sé si me equivoqué. Sí es Nadab y Abiú, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Porque, no sé, estoy diciendo mal el nombre. Y estoy confundiendo con Ofni y Fines. Ah, ok, perfecto. Bueno, Nadab y Abiú. Ahora, ¿qué hicieron ellos? No sé si alguien recuerda un poquito la historia de qué hicieron ellos. Ok, quemaron fuego extraño. Ahora, ¿qué es eso de quemar fuego extraño? Una de las cosas que tenían que hacer los sacerdotes era siempre tener incienso que estuviera ardiendo delante de Dios. Y este incienso era muy especial. De hecho, nosotros tenemos en la Biblia cuál era la mezcla que tenían que hacer. Si ellos no hacían la mezcla correctamente, bueno, estaban pecando, ¿no? O sea, Dios dio instrucciones de cómo querían las cosas. Ahora, esta mezcla especial no se podía ocupar en ninguna otra cosa. Solamente se podía utilizar para el servicio en el templo. Ahora, el libro de Levítico tiene un propósito muy especial y es enfatizar la santidad de Dios. Todo lo que se utilizara para Dios tenía que ser apartado, único y especial. Las esposas entenderán a qué me refiero. Obviamente, una esposa espera que el trato que su esposo tenga con ella sea total y completamente diferente al trato que su esposo tenga con otras mujeres, ¿no? Entonces, digamos de que en el libro de Levítico podemos encontrar algo así. Dios va a ordenar cosas que solamente pueden ser para Él. Cosas que solamente se pueden, por ejemplo, en este caso el incienso, era una mezcla especial que solamente podía utilizarse para el templo. No se podía utilizar si yo quisiera aromatizar mi casa, si yo quisiera lo que sea. Tenía que ser para Dios, era algo especial. Y cuando quemaron fuego extraño, lo que hicieron, en pocas palabras, es prendieron mal el incienso. ¿No? El incienso no se puso correctamente. ¿Qué fue lo que pasó? Trataron aquello que es santo como común. Lo profanaron. Es tratar lo que es santo como algo común. ¿Y qué fue lo que pasó? Fuego de Dios los consumió. Probablemente hicieron mal la mezcla. En general no sabemos a detalle qué fue. Muy probablemente fue que hicieron mal la mezcla. Y una de las cosas que menciona el texto, posteriormente capítulo 10, si no me equivoco, es una de las indicaciones que Dios va a dar es que no podían entrar los sacerdotes si habían tomado mucho vino. Entonces, muy probablemente no estaban en sus 5 sentidos, se hicieron mal el incienso, lo prendieron mal. El punto es que lo que es santo lo hicieron común. Ahora, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? La ley de Dios que es santa la menospreciaron. ¿Por qué? Por no seguir sus mandamientos. No la tomaron en serio, no lo tomaron como lo que verdaderamente es. Y por eso va a venir el juicio de Dios sobre Judá. Dice profanación, eso es Moab. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Judá? Menospreciaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a venir sobre ellos? Fuego, destrucción, y esto se cumple en el ataque a Babilonia, tercera deportación, 586 a.C. Hay 3 ataques de los babilonios a los judíos, 605, 597, 586 aproximadamente, y aquí, se va a destruir Jerusalén, que es una de las cosas que se menciona aquí, si no me equivoco. Dice, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces, ahí tenemos el castigo y eso se cumple. Lo tenemos, de hecho, eso relatado en el libro de Lamentaciones y en el libro de Jeremías. El libro de Lamentaciones va a dar un lamento, es un libro profético, poético, que describe cómo Jerusalén es destruida. Describe el sentir del profeta al ver la ciudad destruida. Así que tenemos todo este contexto del mensaje de Amós, y a este punto yo creo que los israelitas ya están en su máxima emoción de
Dios va a ser justo, ¿no? O sea, los judíos que se creen la gran cosa, se creen mucho porque tienen el templo, porque tienen a los levitas, porque tienen a los descendientes de Leví. Dios los va a destruir, por fin. Y ahora van a hacer lo que hizo Natán. Les va a decir, ustedes también han pecado. Ahora, a este punto, no sé si hay dudas o preguntas. Sí, es lo que está haciendo. Hagan de cuenta que lo mismo que hace Natán, los va a hacer sentir empatía con el juicio de Dios. El detalle está en que si ya sintieron empatía con el juicio de Dios, entonces, pues tampoco se quejen si el juicio de Dios también viene con ellos, ¿no? Pero bueno, sí. En el caso, por ejemplo, ahorita que comentaste lo que Levítico 10, del incienso, Ajá. que tomaron lo santo por común, pudiera aplicar en la vida práctica, por ejemplo, yo, que tome por común a un hermano que mira al Señor y que juzgue o lo que sea. Sí. O sea, en este caso muy particular está hablando de algo que era consagrado a Dios. Digamos, aunque no hiciéramos mención a Levíticos, obviamente ya tenemos pasajes en la Escritura donde habla acerca de no menospreciar al hermano. No sé si aplicaría específicamente Levítico capítulo 10, aunque lo que sí aplica, y tenemos en Santiago, de hecho, es que la razón por la cual debemos tener un trato correcto con nuestros hermanos es porque son imagen y semejanza de Dios. Que en cierto sentido es como hablar de algo especial, ¿no? Pero utilizaría más ese concepto de que son imagen y semejanza de Dios y por eso merecen ser tratados correctamente. ¿Sí? ¿Sí? No, ok. Bueno, continuamos. Entonces ahora sí les va a dejar caer el hacha a los israelitas. Voy a dejar esto por acá. A los israelitas. Y va a decir de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. O sea, no hay vuelta atrás. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces, ahora va a mencionar a gran detalle, porque aquí no se acaba lo que Amós le va a decir a los israelitas, les va a decir a gran detalle todos los pecados que han cometido. Van a hablar, por ejemplo, de pecado de inmoralidad sexual, menciona cómo el padre y el hijo se llegan a la misma mujer. Va a hablar acerca de idolatría, va a hablar, obviamente implica sus borracheras también. Y aparte de eso, van a hablar acerca de pecados sociales. ¿En qué sentido pecados sociales? Va a hablar de cómo los líderes pisotean a los pobres, va a hablar cómo se trata mal en general a la gente necesitada, a la gente desvalida. Va a hacer mención posteriormente a cómo se hacía tranza, por ejemplo, al momento de vender alimentos, cómo incluso entre ellos hacían trampa para que sus semejantes quedaran en deuda y entonces tuvieran que ser sus esclavos. Vamos a ver mucho de, en ese sentido, pecado social. Y esta es una de las cosas por las cuales, empezando libros proféticos, les comentaba que de estos libros que muy pocas veces se predican, hay mucho de lo que se puede predicar, porque son cosas que nosotros vivimos a diario. Los pecados sociales, pensar en, por ejemplo, cómo, como creyente, si, por ejemplo, tengo personas a mi cargo, yo debo de tratarlos. Aquí vamos a ver en el libro de Amós justamente cómo Dios va a traer juicio sobre ellos porque trataron mal a sus siervos, trataron mal a los necesitados, buscaron cómo tener esclavos, se aprovechaban de la gente, oportunismo.
Y tristemente, a veces eso es una realidad dentro de nuestros círculos cristianos, hablando de la iglesia en general. Y son cosas por las cuales Dios va a traer a juicio a su pueblo, y esto es importante también porque, recordemos, esto tiene que ver también con Apocalipsis. Ahora, no estamos leyendo algo de Apocalipsis, estamos leyendo algo que tiene sentido en su contexto. ¿En qué sentido tiene que ver con Apocalipsis? Ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que va a hacer al final Dios? Va a traer a las naciones y ¿qué va a hacer? Juicio. Es una manifestación de la justicia de Dios. En ese sentido, estos libros tienen mucho que ver con Apocalipsis, porque también, como ya habíamos mencionado, a veces uno como que le teme un poquito a los libros proféticos porque uno cree que todo tiene que ver con cosas futuras, y no. Son cosas que tienen que ver con su contexto, con cómo Israel se estaba comportando. Los profetas van a darle un anunciamiento de arrepiéntanse, si se arrepienten hay esperanza. Y tiene un sentido en su contexto, pero al final engloban un concepto general que es el día del Señor, que es el día que Dios trae a los hombres a cuenta. ¿Y qué dijo Jesucristo que va a hacer cuando Él venga? Va a traer a los hombres a cuenta. Mateo capítulo 24 va a decir de que va a poner a las ovejas de un lado, a los cabritos de otro. Y que va a decir, estuve desnudo, no me diste vestido, tuve hambre, no me diste de comer, etc. Y tiene que ver con obras, no en el sentido de que la salvación es por obras, pero cómo trataron a sus semejantes. Aquí Dios va a hacer juicio contra ellos por cómo trataron a sus semejantes, y en el caso de los creyentes podemos ser salvos por la obra de Cristo. Va a seguir diciendo Amós, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Ahora, esto que va a empezar a hacer aquí Amós, que en realidad es un mensaje de parte de Dios, es algo que encontramos en varios de los libros proféticos. Y en general en muchas partes de la Escritura, también en Pentateuco lo encontramos. Cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a Canaán, cuando vamos a Deuteronomio y está a punto de hacerse la transición de Deuteronomio a Josué, o sea, el pueblo está como por aquí, antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que hace Dios? Si leemos Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta de que una de las primeras cosas que Dios va a hacer es recordarles cómo Dios ha sido en el pasado fiel. Ahora que van a entrar a la tierra, no sean unos malagradecidos. Cumplan la ley que yo les he dado. Vamos a ver que es una de las cosas que hace Dios en Deuteronomio antes de que entren a la tierra. ¿Y qué es lo que hace aquí? Les está recordando como Él fue fiel y al final no cumplieron, fueron unos malagradecidos. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. O sea, en el sentido de que eran personas de grande estatura. Y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. O sea, yo destruí a los amorreos, los entregué en las manos de ustedes. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. ¿Les está recordando qué? Les está recordando el Éxodo. Ellos salieron de Egipto, ellos cruzaron el Mar Rojo, dice que anduvieron en el desierto por 40 años. En Deuteronomio les va a recordar cómo, aunque estaban en el desierto, Dios los cuidó. Y que de día había una nube que les daba sombra, como de noche tenían luz, como sus ropas no se desgastaron, como siempre tuvieron alimento, como siempre tuvieron agua. Les va a recordar cómo destruyó a sus enemigos, porque antes de entrar a Canaán, destruye a sus enemigos de esta zona. Y dice, los saqué de Egipto y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. O sea, no solamente destruí a sus enemigos delante de ustedes, sino que aparte agarré de su propia gente y los consagré a mí. Por eso va a mencionar de sus hijos para profetas. Está hablando del ser profeta como un privilegio, del compartir de la palabra de Dios como un privilegio, y de su pueblo tomé para profetas, o sea, consagré gente para mí, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos.
igual de esto tenemos información en Levítico, del voto del nazareato, que era una persona consagrada al Señor, no debía cortarse el pelo. Bueno, Sansón es un ejemplo de lo que... Es un ejemplo de nazareo, pero un mal ejemplo, en el sentido de que no cumplió con su voto nazareato. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? O sea, ¿no es cierto lo que les estoy diciendo? ¿No es cierto que yo los cuidé? ¿No es cierto que yo los traté de manera especial? ¿No es cierto que yo destruí a sus enemigos? ¿No es cierto que yo tomé de su gente y las consagré a mí? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. ¿Qué es una de las cosas que no debían hacer los nazareos? No debían tomar vino. Ahora, a pesar de que yo tomé gente para ustedes y las consagré a mí, ustedes trataron lo santo como común. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Es un privilegio compartir la palabra de Dios? ¿Que eso es lo que hacían los profetas? Sí. ¿Y qué es lo que hicieron? Cállense, guárdense la palabra de Dios. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí de pequeño, cuando como hijo estaba con malas actitudes, como cualquier hijo, porque todos los hijos en general en algún momento somos malagradecidos. No, yo no. Está bien. Todos los hijos en algún momento somos malagradecidos. Yo no sé si a ustedes, pero a mi papá una de las cosas que hacía era justamente esto. Recordarme todas las veces que él tuvo que desvelarse por mí, trabajar por mí, negarse cosas él para podérmelas dar a mí. Y veamos cómo Dios en este sentido está haciéndole esta exhortación a Israel como un padre la hace a un hijo. Ustedes han sido malagradecidos a pesar de todo lo que yo he hecho por ustedes. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, o sea, los más rápidos de su gente no van a poder huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalgue en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces Dios le va a decir a los israelitas, yo voy a hacer mi juicio y nadie va a poder escapar de él, porque ustedes han pecado contra mí. Ahora, si bien las cosas que se han mencionado de Israel son de por sí ya escandalosas, cuando habla de su pecado de inmoralidad, de idolatría, cómo han tratado lo santo como común, Amós no va a detenerse aquí, porque los capítulos que siguen, por lo menos hasta el final del capítulo 6, va a seguir mencionando pecados y va a ser un poquito más detallado en mencionar los pecados. Va a ser más detallado en hacer mención de los pecados sociales, de los pecados de idolatría. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, se menciona el juicio para estas 8 naciones o estos 8 pueblos y termina con Israel. Así que si estabas contento con el justo juicio de Dios, adivina qué, el justo juicio de Dios también viene hacia ti. Entonces, se mencionan pecados sociales y en contra de la ley de Dios, porque a ellos se les dio la ley se les dio la ley. ¿Cuál va a ser el castigo? Destrucción y cautiverio. Eso en el mapa que hemos estado utilizando lo hemos visto que se cumple en el 722 a.C., igual en algún momento vamos a volver ese mapa. Y bueno, ahí se cumple el cautiverio asirio en el 722 a.C. Me mencionaban que en la transmisión se escuchaba el audio medio... Bueno, Julio también lo está grabando, entonces ahorita ya en YouTube ya están también esos videos y por lo que vi, por lo menos en el último, el sonido ahí sí está bien. Entonces a lo mejor igual en el de YouTube, si quieren repasar un poquito de los anteriores, ahí se puede ver. Entonces, ¿qué vimos en el capítulo 2? Bueno, 1 y 2, 8 profecías, se menciona reiteradamente por 3 pecados y por el cuarto, violación de la ley de Jehová por parte de Judá y también desobediencia de Israel, y vamos a ver apostasía, o sea, se apartan. Y ahora vamos a ver la siguiente gran división, capítulos 3 al capítulo 6 del libro. Y si me disculpan rápidamente, ustedes si quieren pueden ir al capítulo 3, al capítulo 6, y yo como soy medio friolento, voy a agarrar mi suéter. Y bueno, capítulo 3 al capítulo 6
lo que va a hacer Amós es darle un zoom, de alguna manera, a su mensaje. ¿Por qué? Porque final del capítulo 2 va a decir, ok, Israel, tú has pecado. Y ahora va a ser detallado en decir cómo han pecado. Ya ha dicho, no se van a escapar del juicio de Dios. Ya dijo cuáles van a ser las consecuencias, pero a pesar de eso les va a decir a detalle cuáles fueron sus pecados. Así que vamos a encontrar aquí 3 sermones de parte de Amós, que es palabra de Dios, y la forma en la cual van a empezar estos sermones es con la siguiente frase: oíd esta palabra. Ahora vamos a encontrar de que el punto de lo que les va a decir aquí es: sabían lo que era correcto y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Jehová. Ese fue su pecado. Tenían la ley de Jehová, sabían lo correcto y no lo hicieron. Se olvidaron de Dios. Y vamos a encontrar también materialismo. Y aquí sigo insistiendo. Estos libros hablan mucho en cuanto a cosas contemporáneas. No son libros simplemente que hablan de cataclismos y cosas así. O sea, son cosas muy contemporáneas. Y una de las cosas que va a juzgar Dios de los israelitas es su materialismo. Y el materialismo a veces creemos de que es un pecado que se toma en poco, pero delante de Dios es un gran problema. Y juicio de Dios va a venir justamente por eso, por el materialismo. Y se va a mencionar reiteradamente también ay de ustedes. Ahora, esa palabra ay es muy importante. Si nos vamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que se menciona ay. Esta frase ay, o esta expresión más bien. Y en Apocalipsis dice de la siguiente manera. Un segundito. Cuando habla de la caída de Babilonia, dice de la siguiente manera: sí, el problema de los electrónicos. Ya no me cabía. Eché adelante la otra Biblia. Dice de la siguiente manera, capítulo 18. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. De hecho, versos anteriores, verso 16 del capítulo 18. Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y está hablando de la gran Babilonia. Verso 10 dice: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y este ay, por lo general, está íntimamente relacionado al juicio de Dios. Capítulo 18 de Apocalipsis se va a destruir a esta gran Babilonia, y la forma en la cual se expresa el lamento de lo que le va a ocurrir es con ese ay, y también se va a mencionar para Israel. Ahora sí, capítulo 3 dice de la siguiente manera: oíd esta palabra, que es la forma en la cual empiezan estos 3 sermones que tenemos del capítulo 3 al capítulo 6. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora, ¿en qué sentido ha conocido? ¿No sabía Dios que existen personas aparte de los israelitas? Pues Dios sabía. Pero la palabra conocer, en muchas partes de la Escritura, tienen que ver con tener intimidad. La misma palabra se utiliza, por ejemplo, para la relación sexual en algunas ocasiones, entonces tiene que ver justamente con eso, con intimidad. Y lo que les va a decir a los israelitas es: a diferencia de cómo yo me he mostrado con los otros pueblos, yo con ustedes tuve intimidad, en el sentido de tuve una relación más estrecha.
Un ejemplo de eso es que se les dio la ley. Y a pesar de que tuvieron ese trato especial, dice, de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Ahora, a más conocimiento también viene más responsabilidad. A ellos se les dio algo que no otros tuvieron. Ahora, nosotros como creyentes que nos ha resplandecido la luz de Cristo, ¿tenemos una relación diferente que la que el mundo tiene con Dios? Sí. Nosotros estamos en ese sentido en intimidad con Dios. Nosotros somos conocidos por Dios, dice la Escritura. Ahora, si bien eso es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y una de las cosas que les va a decir aquí a Israel es, solo a ustedes los he conocido. Con ustedes se supone que debería haber más intimidad, pero a pesar de eso han pecado. Así ha dicho Jehová, dice el verso 12. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Ahora, ya Dios les dijo, viene juicio sobre ustedes. Ahora, lo que les va a decir también es, los que se van a poder librar de esto son pocos. Nótese la expresión que dice, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel. Ahora, ¿cuál es la imagen? Está la ovejita. Imagínense a la linda ovejita. Y aquí está la linda ovejita. Viene un león y el león sí se va a comer a la ovejita. Agarra el pastor a la oveja, pero lo único que se puede traer son 2 patitas. O sea, no es que salva toda la oveja o logra nada más agarrar la oreja. Dice, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. O sea, lo que va a quedar muy poco por el gran juicio que se viene. Ahora, sabiendo cómo eran los asirios, de que lo que les vino es atroz. Ahora, ¿qué es lo que les va a hacer mención? Lo único que va a quedar es un remanente. Y eso es algo que encontramos a lo largo de los libros proféticos. Hay un remanente, algunos van a quedar. En el caso, por ejemplo, de Judá, cuando habla del remanente va a hacer mención a aquellos de que Dios ha guardado o ha protegido de manera soberana. Dios va a tener un remanente en Babilonia y Dios va a cuidar a ese pueblo. Entonces, va a hablar acerca del remanente. Ahora, segundo sermón, no vamos a ir por todo el capítulo 3, obviamente por cuestiones de tiempo, pero lo importante es saber esto, ¿no? Hay 3 sermones del capítulo 3 al capítulo 6 y segundo sermón. Ahora, antes de continuar, no sé si hay una pregunta, una duda. Ok. Una vez más, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. ¿Es que Dios ahora les va a empezar a predicar a las vacas? No. Ahora, aquí está hablando de los ricos. Oíd vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras, las vacas de Basán, días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Aquí está la mención de lo que iban a hacer los asirios. ¿Recuerdan lo que habíamos mencionado cómo hacían los asirios? Llevaban un pueblo, lo destruían y cuando llevaban cautivos con ganchos, como si fuera un pescado, los ensartaban y así se llevaban a la gente y obviamente iban amarrados a los caballos. Entonces va a hablar acerca de los ricos, por eso va a hacer mención acerca de las bocas de Basán. Dice, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y bueno, estas son vacas de Basán. Como ustedes sabrán, más en estos tiempos, tener vacas no era
O sea, si tenías vacas es porque tenías hasta cierto punto dinero. Y el juicio o la exhortación va a hablar o va a ser en contra de estas personas que tenían recursos, porque una de las cosas que va a hablar Amós, una vez más, es acerca del pecado social, cómo los que tenían se estaban aprovechando de los que no tenían, cómo los que tenían en abundancia se aprovechaban de eso para incluso hacer que sus consiervos se volvieran esclavos. Y de hecho eso va a hablar en el capítulo 8. Ahora, ¿esas son cosas que pasan en nuestra América Latina? Por supuesto que esas son cosas que pasan en nuestra América Latina. Por eso, una vez más, estos libros, muy importante el mensaje que tienen y cómo Dios los va a juzgar. Por cómo teniendo, más bien se aprovechaban de eso. Y esta es otra de las cosas que me encanta de Amós, que es súper sarcástico. Aparte de burlesco, porque les dice vacas de Basán primero a estos adinerados, y después de que les ha dicho vacas de Basán, o sea, les habla un poco de manera despectiva, dice, id a Betel y Baricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿en dónde habíamos dicho que había puesto Israel, la zona norte, su templo? Lo pusieron en Betel. Ahora, ¿adoraban al Dios verdadero o por lo menos adoraban a como debían adorar? No. De hecho, el mismo libro de Amós va a hablar de cómo las jóvenes, dice, fornicaban debajo de la sombra de los árboles. Parte de la adoración pagana. Entonces les dice, sí, vayan a Betel. Ahí hagan ahí prevariquen, y luego dice, aumentad en Gilgal la rebelión. Es como de, ándale, sigue haciendo lo que estás haciendo, y traed de mañana vuestros sacrificios, que ellos hacían sacrificios paganos, y vuestro diezmo cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. El pan que se entregaba, uno de los sacrificios que nosotros encontramos, ofrendas más bien, en el libro de Levítico era ofrenda de grano y también ofrenda de pan. ¿Cómo tenía que estar el pan? Sin levadura. ¿Qué es ¿Cómo? Sin levadura. ¿Y cómo les dice que lleven el pan? Leudado. Entonces, espero que se note el sarcasmo de Amós. Sí. Dice, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias. Lleven sus ofrendas voluntarias, que son un asco porque no las hacen bien. Publicad ofrendas voluntarias, que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Les dice el Señor, sigan haciendo lo que están haciendo. Sigan ofreciendo su pan leudado, sigan ofreciendo sus sacrificios, sigan prevaricando en sus lugares de oración. Entonces, vamos a ver cómo está siendo sarcástico, está criticando religiosidad pagana, y luego dice el versículo 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora, esto ya lo habíamos mencionado en Joel. En Joel, ¿recuerdan de qué era la plaga? ¿Cómo? ¿Perdón? Ok, en Joel la plaga era langostas. Y una de las cosas que vimos es que esa plaga de langostas debía servir como advertencia para Israel. ¿Por qué debía ser una advertencia para Israel? Y de hecho, vimos este mismo versículo, Éxodo 15, 26. Dice, y dijo, Moisés dándole indicaciones al pueblo, Éxodo 15, el pueblo ya salió de Egipto. Capítulos 1 al 12 vamos a tener cómo el pueblo está en Egipto y es sacado de Egipto. Capítulo 15 ya tenemos indicaciones de parte de Moisés al pueblo y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Y qué es lo que les dice verso 10 del capítulo 4? Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. ¿Qué es lo que debían entender? Oye, pues están mal, están pecando. Maté con espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. ¿Ven cuando los papás ya traen al hijo y le dicen, oye, te llamé 3 veces y no hiciste caso? Ya esta ya no va a ser una manera de cordial, no va a ser tan de buena manera, ¿no? Pero por lo general eso hacen también los papás. Te dicen, o sea, te llamé 1, te llamé 2, te llamé 3 veces, no hiciste caso. Y lo que les está diciendo aquí Amós a los de Israel es, Dios les llamó la atención. Dios les ha mostrado, les ha hecho pasar por lo mismo que pasaron los egipcios. Y esto para ustedes debe haber sido una señal de advertencia. En el libro de Joel vamos a darnos cuenta de que una de las cosas a las cuales va a hacer mención Joel es, vino la cosechas quedaron destruidas, no tuvieron pan, y en vez de volverse a mí, no lo hicieron. Esto les debió haber servido como un llamado de advertencia. Y en el capítulo 5 sigue dando este sermón y dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. O sea, les va a hablar de juicio, porque eso es lo que hace el profeta, ya lo hemos dicho varias veces. El profeta lo que va a hacer es decirle al pueblo, han pecado, ¿no? Eso es lo que hace el profeta, porque a veces pensamos en los profetas y pensamos de que el profeta va a llegar y simplemente va a empezar en su trance y ver cosas futuras. El profeta lo que va a hacer, por lo general, es decirle al pueblo, ustedes han pecado. Y como han pecado, ¿qué es lo que viene? Viene juicio. Eso es lo que hace el profeta. Ahora, muchos de esos juicios son futuros. Por eso es de que a veces el profeta va a ver cosas futuras. Pero aparte de que les va a hablar de pecado y de juicio, que hemos dicho que también les dice que si se arrepienten, hay bendición. Y en general, a pesar de que no se arrepintieron, Dios va a ser bondadoso con ellos. Entonces el profeta va a hablar de pecado, de juicio y de bendición. ¿Qué es lo que va a haber en los últimos tiempos? El hombre ha pecado, Dios trae juicio, pero hay esperanza. Y eso es lo que encontramos en los libros proféticos. ¿Qué es lo que ahora, después de que Amós les ha dicho al pueblo, han pecado, viene juicio, dice, por 3 pecados y por el 4, ya aquí no hay vuelta atrás. A pesar de eso les dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, buscadme a mí que soy el Dios verdadero. No busquen en Betel, en sus templos paganos. No entréis en Gilgal, en donde les había dicho, ahí sigan prevaricando, ahí sigan haciendo sus pecados. Ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Aquellos lugares en donde tú estás prevaricando y aquellos lugares en donde tú estás buscando a tus dioses, bueno, ahí Dios va a destruir todo eso. Por eso no busques ahí, no confíes en eso. Buscadme a mí y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de Josué y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Aquí nadie te va a poder ayudar. Y cuando habla de la casa de José, en general está hablando de Israel. A veces encontramos esto que se menciona una casa en especial en relación a todo el pueblo, ¿no? A veces se va a hablar de José, de Benjamín, etc. Los que convertís en ajenjo el juicio, los que estuvieron en la representación de la cena del Señor, no sé quiénes probaron el ajenjo.
Muy bien. Los felicito por probar el ajenjo. Es toda una experiencia. Si se vuelve a hacer, prueben el ajenjo. Pero bueno, se hace mención aquí del ajenjo. Dice, los que convertís en ajenjo el juicio, los que probaron el ajenjo, ¿cómo sabe el ajenjo? Pues es increíblemente amargo. Y una de las cosas más estorbosas es de que no es simplemente, bueno, sabe amargo, me lo trago. No, es sabe amargo y queda el estorbo, la amargura en la garganta. Y una de las cosas que veíamos en la representación de la Cena del Señor es de que es interesante que el ajenjo, de alguna manera, por lo menos en Proverbios, como que se relaciona con el pecado. Y aquí dice, los que convertís en ajenjo, en amargura, el juicio. El juicio, valga la redundancia o valga la obviedad, el juicio es para hacer justicia, ¿no? Cuando una persona que había sido maltratada, violentada, iba delante de los jueces, ¿qué es lo que esperaba? Que se les hiciera juicio. ¿Qué es lo que se hacía en los tribunales? Favoritismos, en vez de hacer justicia. Convertirse en ajenjo el juicio. ¿Eso pasa en nuestra América Latina? Por supuesto que eso pasa en nuestra América Latina. Dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Por eso es que Amós va a hablar en contra del pecado social. Eso es lo que nosotros vemos en nuestro contexto muchísimas veces. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar. Ahora, ¿a quiénes adoraban las culturas paganas? A la naturaleza. Adoraban también mucho a los astros. Vamos a encontrar mucho de eso en las culturas antiguas. Y les dice, ustedes no hacen juicio correctamente, busquen al que hace las Pléyades. ¿Ustedes adoran las Pléyades? No, busquen al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana, el que controla verdaderamente el día y la noche, no los astros que son utilizados para marcar los tiempos. Y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. O sea, en distinción a los otros dioses, busquen al Dios verdadero, Jehová, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Búsquenme a mí. Y capítulo 6 de Amós, para ya ir terminando con esta sección. No vamos versículos por versículos, igual lo vamos viendo un poco de manera panorámica. Dice, ¿correrán los caballos por las peñas? Ahora, ¿alguien alguna vez ha visto un caballo corriendo por una peña? No, porque los caballos no corren por las peñas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No. ¿Ararán en ellas con bueyes? No. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? No. O sea, ellos creen que sí, pero no. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. ¿Y de quién está hablando? De los asirios. Entonces vamos a darnos cuenta de que ahí se hace mención del juicio que van a recibir. Vemos que del capítulo 3 al capítulo 6 se hace un poquito más detalle de los pecados que han cometido. Y del capítulo 7 al capítulo 9, verso 10, vamos a ver 5 visiones en las cuales se profundiza más acerca de los pecados de Israel. Y la forma en la cual se va a hacer introducción es, así me ha mostrado Jehová el Señor. Las 5 visiones, la primera visión es de langostas. Ahora, ¿qué representan esas langostas? Juicio de Dios. Recordemos estos símbolos porque en Apocalipsis se utilizan.
pero a veces se les lleva más allá y ese es el problema. Pero tienen que ver con juicio. Se va a mencionar acerca de fuego y por eso les mencionaba de que recordaran la mención al fuego. A 6 de las 8 profecías tenían como juicio ¿qué? Fuego. ¿Qué representa? Que Dios iba a hacer juicio. ¿Y qué es lo que encontramos al final? Juicio delante de Dios porque han pecado, pero hay bendición, hay esperanza. Se va a hacer mención acerca de una pomada. Frutos de verano, que ahí hay un juego de palabras interesante, y va a haber visión acerca del altar. Y aquí tenemos juicios descritos. Ahora, estas 5 visiones, la primera visión la tenemos en el capítulo 7, versos 1 al 3, la visión de las langostas, verso 1 al 3 dice de la siguiente manera: así me ha mostrado Jehová el Señor. Así vamos a ver de que se introducen cada una de las visiones y creo que no vamos a terminar. Lo dejamos pendiente. Dice, así ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Ahora, va a hacer mención de estos elementos que tienen que ver con el juicio. Ya vimos en Joel de que las langostas, ¿para qué eran? Para hacer juicio. Y luego, como que en las visiones de Joel, o en lo que va representando Joel, esas langostas van a representar el ejército de Dios, que de alguna manera hace referencia al ejército de Asiria, o cómo Asiria también iba a hacer juicio o iba a ser utilizado como instrumento de juicio. Y aquí otra vez se mencionan a las langostas, y dice, he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí el heno tardío después de las siegas del rey. ¿Quién era el que se llevaba la primera parte de la cosecha? El rey. De hecho, es una de las cosas que le advierte Samuel al pueblo cuando el pueblo pide rey. Dice, ustedes quieren rey, pero esos reyes van a quitarle a ustedes sus mujeres, les van a quitar sus hijos, les van a quitar un montón de cosas. Y los reyes se quedaban con la primera parte. No se quedaban con lo que le sobraba a la persona si es que le sobraba algo. Le quitaban la primera parte. Entonces, aparte de que el rey les quitaba su tributo, dice, he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Aparte de que el rey les iba a quitar una parte, estaban estas langostas que les iban a quitar ¿qué? Sus cultivos. Y aconteció que cuando acababa de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Está hablando acerca del juicio del pueblo. Iban a sufrir hambre, iban a sufrir pérdida, y Amós aquí va a empezar a interceder por el pueblo. Aquí Amós va a empezar a interceder como Moisés, cuando Dios va a destruir al pueblo de Israel y Moisés dice, no Señor, no acontezca de esta manera. Bueno, Amós va a hacer algo parecido, dice, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, o sea, Jacob es insignificante, que es una de las cosas que Dios le dice a Israel, no te escogí por ser el más fuerte de los pueblos. Y nótese, muy interesante, que dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Entonces, en estas visiones, por lo menos la de langostas y la del fuego, vamos a darnos cuenta que Dios va a hablar de un juicio que viene sobre Israel. Luego Amós va a interceder y va a decir Dios, ok, está bien, no viene este juicio. ¿Qué es lo que está tratando de mostrar aquí Dios con eso? Está tratando de mostrar su misericordia. A pesar de que ustedes han pecado y merecen juicio, hay esperanza. Y Amós aquí está intercediendo por el pueblo y Dios dice, ok, no va a ser de esta manera. Luego hay otra visión. A ver. Ahí está. Y hace referencia al fuego, versículos 4 al 6, y dice, Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor
llamaba para juzgar con fuego. Ya vimos que las primeras 6 naciones a las cuales va a hacer mención Amós tienen juicio de fuego, y también Judá. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra, y dijo: Señor Jehová, cesa ahora. O sea, viene juicio de parte de Dios. Dios va a arrasar todo. Hay fuego sobre Israel por su pecado. Y dijo: Señor Jehová, cesa ahora. Y dije: ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. O sea, ¿quién puede hacer que se vuelva a levantar Israel? Ahora, nótese que hace mención a Jacob, que es uno de los patriarcas, y que en el libro de Romanos va a decir, bueno, a Jacob, amén, está apelando el profeta al amor que tiene por los patriarcas, cómo Dios amó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y obviamente Jacob también viene a representar lo que es Israel, porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y lo que se sigue aquí mostrando es su misericordia, a pesar de que ellos merecen juicio, a pesar de que se han aprovechado del pobre, a pesar de que han sido unos idólatras, unos borrachos, unos fornicarios. A pesar de todo eso, Dios está deteniendo su ira. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. No sé cuántos de ustedes tienen amigos que les hacen mención. Aquí vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia atrás, porque aquí estamos en los libros proféticos, pero nos vamos a ir a antes, al libro de Josué. Y el libro de Josué relata la conquista ¿de dónde? De Canaán, de la tierra prometida. Y una de las cosas que muchas personas no creyentes van a decir es, si Dios es tan bueno, ¿cómo es posible que va a permitir un genocidio tan grande? ¿Por qué le va a decir al pueblo de Israel, oye, vayan a destruir a los cananitas, que no haya sobrevivientes, ni uno con vida? Y de ahí se agarran muchos para cuestionar la misericordia de Dios. Ahora, aquí estamos viendo algunos de los pecados, no solamente de Israel, sino también de Judá y de los pueblos de alrededor. ¿Qué tipo de pecados encontramos? Bueno, a lo largo de los libros proféticos se va a hacer mención de idolatría, de inmoralidad sexual, de trata de personas, se va a hacer mención de abuso a los necesitados, de prácticas paganas. Ahora, las prácticas paganas a veces podían incluir sacrificios de personas. Y de hecho, en el libro de Jueces encontramos sacrificios de personas. Vamos a encontrar a Jefté sacrificando a su propia hija. ¿Por qué? Porque dejaron vivos a los cananeos y los israelitas se volvieron como los cananeos. Ahora, por lo general, las personas, cuando quieren cuestionar de esta manera la misericordia de Dios, obviamente ignoran todo lo que Dios está juzgando. Ahora, si nosotros vemos, si nosotros viéramos una película de un pueblo que viene a atacar a otro pueblo, y de que cuando este pueblo que va a destruir, no sé, digamos un pueblo vecino de Querétaro, vienen a atacar a Querétaro, agarran a las mujeres, les abren el vientre, sacan a los hijos y los estrellan contra las paredes, ¿qué saldría de nosotros? ¿Qué desearíamos? Si nosotros quisiéramos justicia, o sea, ellos merecen morir, ¿cómo le van a hacer eso a las mujeres? Ahora, Dios va a hacer juicio contra estos pueblos, ¿por qué? Porque algunos de ellos, los amonitas, hicieron esto. Y de hecho va a venir juicio contra los asirios, porque los asirios van a hacer lo mismo. Cuando nosotros vemos de que las personas, en nuestro contexto latinoamericano, cuando vemos de que las personas que tienen recursos, a veces utilizan esos recursos, en vez de ayudar a los necesitados, para oprimir al pobre, para robarles, ¿nos entra o no nos entra un deseo de justicia? Ahora, nos vamos a dar cuenta que en el libro de Amós va a decir por 3 pecados y por el cuarto, o sea, su pecado ya llegó a su límite. Cuando Abraham está en Canaán, antes de irse a Egipto, una de las cosas que pasa es que Dios le promete a Abraham la tierra y le dice, todavía no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque el pecado del cananita no ha llegado hasta su colmo, no ha llegado hasta su límite. Entonces, cuando Dios juzga a los cananitas,
aproximadamente 400 años después. Ahora, ¿cuánta misericordia le dio a los cananitas? 400 años, porque la maldad no había llegado hasta su colmo. Y aquí vemos de que Dios está haciendo justo juicio, ¿no? ¿Podríamos cuestionar de que Dios tenía suficientes razones como para justiciar a Canaán? Adoradores de Moloc, por lo tanto sacrificaban niños, tenían el mismo tipo de prácticas y a lo mejor podríamos hablar de más detalles que aquellas cosas por las cuales aquí estamos viendo que Dios está haciendo juicio. Entonces, aquellas personas que cuestionan la misericordia de Dios, por lo que relata el mismo libro de Josué, son las mismas personas que se quejan porque dicen por qué Dios no viene ya y hace justicia contra los malos, si es tan bueno. Pero cuestionan a Dios porque estaba haciendo justicia. Ahora, nótese, dice, Jehová el Señor me mostró así. Aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, dice, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra, y dije, Señor, o sea, Amós está viendo el juicio que puede venir de parte de Dios, y dice, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, y dice, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y vamos a ver una visión más, y yo creo que por cuestiones de tiempo ahí vamos a dejar, pero ahora va a haber una visión de una plomada. Ahora, ¿qué es una plomada? Bueno, es un instrumento de albañilería que se utiliza para medir si algo está derecho. Entonces, básicamente, ¿qué es? Bueno, hay una pieza metálica de distintas formas, hay un hilo o un cable que va pegado a esta pieza metálica o este elemento de peso, y lo que va a hacer es de que va a ser una línea recta hacia abajo. Entonces, eso se utilizaba para ver si algo estaba derecho. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si mi pared a lo mejor el albañil no la hizo más hacia la izquierda o más hacia la derecha? Bueno, con una plomada yo puedo ver si está derecha la pared. Ahora, Amós va a tener una visión de una plomada. Dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en sus manos una plomada de albañil. O sea, el Señor tiene en su mano una plomada. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? ¿Qué ves aquí? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo la plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué es lo que está diciendo? Pinto mi raya. Hasta aquí llegó. ¿Ok? Sus pecados hasta cierto punto, pero ya no más. Y por eso dice, por 3 pecados y por el cuarto, no revocaré mi juicio. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo que con los cananitas. Los cananitas, dijo el Señor, todavía su pecado no ha llegado hasta su colmo. ¿Qué es lo que les dice a los israelitas? Ustedes ya sobrepasaron la raya. Su pecado llegó hasta su colmo. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Ya habíamos hecho mención acerca de los lugares altos. ¿Alguien recuerda qué son los lugares altos? Ajá, sí, exactamente. Son lugares de adoración pagana. Y dice, yo voy a destruir los lugares de adoración pagana. Su pecado llegó hasta su colmo. Y habíamos mencionado que eso era algo muy común en la antigüedad, de que se creía que en los lugares altos, de alguna manera, había un poquito más de conexión con los dioses. Por eso vamos a encontrar muchos templos en montes o montañas, el oráculo de Delfos, ¿cómo se llama el Paternon? Bueno, no me acuerdo, en Éfeso, no, en Atenas. Por ejemplo, algo conocido, la Virgen del Pueblito, la pirámide, sí, exactamente. O sea, tenían por lo general sus ídolos en lugares altos. Yo voy a destruir todos esos lugares altos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Y quién es Jeroboam? El primer rey del norte. En general está haciendo referencia a Israel, al reino del norte. Con todo Israel yo voy a hacer juicio. Y en el 9:31 vemos cómo el reino se divide, reino del norte y reino del sur. Y bueno, quedan otras 2 visiones
Y yo creo que la próxima vez vamos a poder terminar de ver las visiones, el final de Amós y empezar otro libro. Pero igual, para no alargarles, ahí lo dejamos. No sé si pregunta, ¿sí? En las dos primeras visiones vemos a Amós intercediendo por Jacob, ¿verdad? Y dice que Dios dice que no va a hacer, se restringió. Pero ya en la tercera ya no vemos a Amós intercediendo, sino que dice ya. Ah. Entre visión y visión es como que conoció un tiempo o como que fue una transformación. En cuanto al tiempo, no sabemos cuánto tiempo pudo haber ocurrido. Ahora, el punto de las dos primeras visiones es que Amós va a ver cómo todo va a ser destruido por fuego. Y una de las cosas que hace Amós es interceder, no, que no sea así. El Señor dice, ok, no va a ser de esta manera. En la de las langostas, también las langostas van a crear en la visión de Amós una gran destrucción. Y Amós dice, por favor, que no sea así porque si no Israel no se va a poder levantar. Jacob es pequeño. Y Dios dice, ok, no va a ser de esta manera. Entonces, no es que Dios no va a hacer juicio, sí va a hacer juicio, pero digamos de que no en comparación a las dos primeras visiones de Amós. Por eso Amós también dijimos de que va a decir, bueno, así como el pastor libra 2 piernas de la oveja o una oreja, bueno, de esa manera va a pasar con Israel. Entonces, sí viene juicio, pero no va a ser una destrucción total. Entonces, en ese sentido, Dios va a tener misericordia. Va a guardar algunos, va a tener un remanente, y bueno, ese remanente lo vemos en tiempos de Jesús, los samaritanos, los que quedaron de la destrucción de Israel, que al final se mezclan con pueblos paganos, bueno, los tenemos a ellos. Entonces, pero las dos visiones tienen que ver con que no, en las dos primeras visiones vemos una destrucción de la cual Jacob no se va a poder recuperar, entonces Dios dice, no, ok, no va a ser de esa manera. En ese sentido. Y el tiempo entre una visión y la otra, no sabemos cómo.